sacando un feriado de por medio. La primera clase habíamos hecho la presentación, digamos, de la materia, etcétera. Yo ahí le explicaba, digamos, la importancia de las teorías y de los conceptos, digamos, que trabajamos, ¿sí? En este segundo cuatrimestre, pero también incluye lo del primer cuatrimestre, como para cualquier tipo de ámbito de actuación, digamos, que tengan como profesionales cuando se reciben, digamos, ¿no? Habíamos hablado de eso. Les presentó la corriente del análisis institucional, Romina, la semana pasada, yo no la escuché, pero creo que presentó todo lo que tiene que ver con el capítulo 1, digamos, de la pasada. Y hoy vamos a trabajar, ahora sí, ¿se acuerdan cuando fue la primera clase? Yo le decía, hablamos como organización, institución, indistintamente, digamos, el término. Hoy sí vamos a precisar el concepto de institución, digamos, para la corriente del análisis institucional francés, ¿está? ¿Sí? ¿Cómo es? Ustedes, es decir, este año que hacen esta materia, este sería un consejo, digamos, este año que ustedes hacen esta materia, cuando hablemos de institución, vamos a estar hablando de lo que vamos a definir hoy. ¿Se entiende? Pero después, cuando terminen con la materia, ustedes tomen los criterios propios de lo que a ustedes les sirve, digamos, pueden llamar institución nuevamente como lo hacía Blecher, por ejemplo, ¿está? Que ustedes ya lo vieron, ¿sí? O lo que veían en el primer cuatrimestre como organización, es decir, pueden llamar, digamos, institución a lo que quieran. Lo que tiene valor, es lo que decíamos en la primera clase, lo que tiene valor es decir, el valor de este concepto de institución que a ustedes les sirva para trabajar en el ámbito, como dijimos antes, en el ámbito de actuación profesional que les toque. ¿Se entiende? Y eso sí es útil, porque decíamos que van a trabajar con instituciones y ahora sí tiene un valor en cuanto a la producción de análisis o a los procesos de institucionalización que ustedes puedan generar en diversas prácticas, no solo en el plano de la intervención. ¿Se entiende? A partir de la clase que viene, bueno, viene Foucault, después vamos a ver transversalidad, y después ya va a seguir Romina con los conceptos del análisis institucional, el analizador, transferencia contra transferencia institucional, que eso algo vamos a ver con transversalidad, intervención, que es específicamente el campo de la psicosociología visto desde una corriente, como sería, en este caso, la del socioanálisis, ¿tá? Socioanálisis, el socioanálisis y análisis institucional es lo mismo, ¿sí? Luló creo que fue que alguna vez dijo que el socioanálisis era la práctica, que sería en este caso la práctica de intervención, eso que fueron viendo todo en el primer cuatrimestre como intervención psicosociológica, digamos, ¿está? Y el análisis institucional sería la teoría, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Si en algún momento volvemos a hablar, vamos a ver el tiempo que tengamos con transversalidad y cuántas clases hay, pero si en algún momento vemos lo del dispositivo de enunciación analítico de Guattari, digamos, aparte de lo de transversalidad, por ahí charlamos un rato de campos de análisis y campos de intervención, que no refiere estrictamente a la forma de intervención psicosociológica, ¿sí? Cuando alguien me quiera preguntar, parar, no hay ningún problema, ¿eh? Active el micrófono cuando alguien lo activa, salvo para dar turno o pedir turno, como hicieron recién, digamos, no hay ningún problema, me interrumpen y me preguntan cuando quieran, ¿sí? Bien, concepto de institución, digamos. Lo que trabajamos hoy está en el capítulo 2 de la pasada, ¿sí? Los otros conceptos, ese capítulo lo tienen que trabajar bien, digamos. Hoy vamos a ver la parte del concepto de institución, pero también ahí trabaja intervención, autogestión, los otros conceptos, analizador, implicación, conceptos que los van a ir viendo en las próximas clases, ¿está? Es decir, que todos los conceptos del análisis institucional los van a trabajar en el capítulo 2 de la pasada, digamos, ¿sí? Hoy nos vamos a referir estrictamente al concepto de institución, ¿está? Que le sirve, espero que para todas las prácticas profesionales, y le sirve para aprobar esta materia, entendiendo el concepto de institución en la pasada, digamos, de acá hasta fin de año cuando rindan, digamos, ¿sí? Pregunta, inquietud, vicisitud. ¿No? Bien. Bueno, concepto de institución. Vamos a tomar 4 planos, digamos, ¿no? Que están en el recorrido, cuando vayan leyendo la pasada lo van a ir viendo, digamos, ¿sí?
vamos a trabajar 4 planos, ¿está? Uno que es importante entender, y esto vamos a tratar de ubicarlo, que tiene que ver, ahora sí ya empezamos a definir el concepto de institución como dimensión, algo dimensional, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, Blecher tomemos, ¿sí? La diferencia, dimensión es contrario a ámbito, ¿se entiende? Es decir, podríamos discutir con el concepto de organización, definir a la organización sí es algo conceptual que requiere todo un material teórico. Otra cosa son ámbitos de actuación, ¿está? Donde ahí hablamos de las instituciones en sentido común o vulgar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Psicología como institución, ¿está? Y no el nivel de dimensional que atraviesa, digamos, a la Facultad de Psicología. Podemos seguir con el ejemplo de la Facultad de Psicología, si a ustedes les sirve, hasta que lleguemos al cuarto eje, digamos, ¿no? Entonces, primera dimensión, ahora volvemos y charlamos sobre eso, ¿sí? El segundo, yo esto para que se organicen y tengan los 4 ejes sobre los que trabajamos. El otro tiene que ver con el aporte de Castoriadis, donde define, y ahí sí ya empezamos a entender, ¿sí? Que no quedamos circunscriptos al ámbito, ¿no? Porque lo que define la definición de institución que nos da Castoriadis define la institución del capitalismo. Entonces imagínense el nivel de complejidad social a la cual está refiriendo sobre la base del concepto de institución, ¿sí? Y ahora a eso le vamos a agregar también la teoría como es de Castoriadis acerca de que se autonomizan en el capitalismo, tiende a autonomizar las instituciones de las subjetividades, de los sujetos, ¿sí? Ahora lo charlamos de eso. El tercer punto, el famoso dialéctica instituido-instituyente, ¿sí? ¿Está? Creo que subimos un video, Romy, de Saidón, cortito, de 8 minutos, donde lo agarran en el Congreso, ya estábamos hablando al principio, el Congreso Internacional de Análisis Institucional, que se hizo en Paraná, ahora el próximo en noviembre no me sale el nombre, bueno, donde se cae el hielo. ¿Cómo se llama, Víctor? ¿Dónde vive Cristina? El Perito Moreno. El Perito Moreno y la ciudad. Cafalate, no, Calafate. Calafate. Cafayate de Albino. Calafate. Calafate la ciudad y Cafayate el vino, exactamente. Exacto. Está bien. Noviembre es otro Congreso Internacional de Análisis Institucional ahí. Bien. Entonces, Saidón ahí está bueno porque en un momento define, digamos, el análisis institucional. Esto por ahí cuando dé intervención Romina, lo charlamos un rato sobre campos de análisis, campo de intervención. Si da la clase vamos a charlar un poco sobre todos estos temas, pero él define como un movimiento instituyente, lo define el análisis institucional. Es decir, que no lo centra en la práctica, digamos, del psicosociólogo, como lo estamos viendo específicamente. Ustedes lo van a trabajar este cuatrimestre, el primero lo trabajaron con Petit, con Blecher, y ahora lo van a trabajar con Ardoino, otro texto que van a trabajar más adelante, más sobre el final, ¿sí? Saidón va a venir a dar una charla. Saidón es de los vivos, ¿sí? Porque se nos murió Blecher muy joven, no hace mucho se nos murió Ulloa, muy grande, ya tenía 80 y largos, ¿sí? Bueno, Pichón fue como el precursor, digamos, de ambos, ¿no? De Blecher y de Ulloa, fue como el padre, digamos, por decir, Pichón. Pero ellos sí trabajaron abriendo la vertiente del psicoanálisis institucional o la intervención institucional, la psicología institucional, como lo leyeron en Blecher, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? De los que quedan vivos, digamos, tenemos de los reconocidos, digamos, más a nivel internacional, importante, está Osvaldo Saidón, digamos, hay muchos, ¿no? Pero yo nombro los que me parecen más importantes, digamos, ¿no? Y otra que por ahí conocen y trabajaron algún texto en alguna materia es Ana María Fernández, digamos, ¿no? El Saidón no es académico, ha hecho escuela en Brasil cuando estuvo exiliado. Ana María Fernández ha sido académica, es decir, que ha pasado en la UBA, digamos, por años y años, como ustedes ahora, digamos, pasan por la materia, digamos, ¿no? ¿Se entiende?
Y la otra que daba justamente psicología institucional, que falleció, es Virginia Schefter, digamos, ¿no? ¿Tá? Que falleció joven, lamentablemente. ¿Cómo es? De Virginia, Ana María Fernández, lo que pasa es que no tenemos muchos lunes. El Saidón va a ser un martes, porque no puede el lunes, así que los vamos a invitar a todos a participar de la charla de Saidón, digamos, ¿no? Un martes a las 7:30, los que puedan. No sé si va a ser obligatorio, si figura teórico, cómo es. No sé cómo en esto virtual, cómo lo maneja Víctor. Después lo dice Víctor, ¿sí? Bien. Entonces te decíamos esto instituyente, el tercer punto, ¿está? Y el cuarto, que es el que define en este capítulo, que ustedes van a encontrar como el corazón de la definición en este momento de la pasada que leen ustedes, ¿está? Que es definir a la institución como el inconsciente político. ¿Está? Entonces tenemos los 4 puntos, ¿sí? Bueno, veámoslo, veamos uno por uno. Víctor, decime en tiempo cualquier cosa, ¿está? No hay problema. Sí, tranquilo, pero no pasa nada. Dale, Bueno, no. cualquier cosa me chiflá y apuro, ¿sí? Apuro como para cerrar los 4, ¿está? Dale. Lo de dimensión, decíamos distinto ámbito, pero vamos a tratar de entender esto de la dimensión, porque muchas veces se ha dicho, y docentes en la facultad, digamos, por ahí dan en educativa, que el año que viene utilizan esto del análisis institucional, no sé cómo llaman ahora las materias, disculpen, ¿cómo es? Utilizan, digamos, piensan el concepto de institución como abstracto, ¿se entiende? Y eso es un claro error, digamos, ¿está? Porque es inmanente, es concreto, ¿se entiende? Esto que definimos, esta dimensión que definimos, ¿se entiende? Que no implica el ámbito, sino que cuando usted lo lea en la pasada, le va a hablar de cruce de instancias y niveles, es decir, atravesamientos, ¿sí? Es decir, no se resigna sobre los distintos niveles, las distintas instancias que comprenden en el ámbito o que ya han visto en el concepto de organización, ¿tá? O lo han visto también con Blecher, ¿estamos? ¿Se entiende? Sino que entender esto, digamos, de que no es abstracto, sino que es concreto, es inmanente, es real, ¿se entiende? ¿Tá? Veamos un ejemplo, vamos a ir con la Facultad de Psicología, ya que habíamos dicho, ¿no? La de inconsciente político la voy a cambiar porque tengo un lindo ejemplo que siempre juego, ¿está? Pero lo demás lo podemos ir trabajando con el ejemplo de Facultad de Psicología, si ustedes lo quieren, ¿sí? El cliché, digamos, puesto sobre la centralización del concepto de institución, digamos, eso lo hablamos poco en Castoriadis, vamos a hacer así. Pensemos en esto, por ejemplo. Es decir, ustedes vienen a una universidad, digamos que es pública, que es abierta, es gratuita. Tomemos la gratuidad, por ejemplo. Muchas veces, y hay mucha gente, digamos, muchas representaciones políticas, que si pudieran, y se ha intentado, y perdón, hasta el gobierno de Perón era así, era arancelado, se pagaba la universidad. ¿Entiendes? Tenemos la cuestión del arancelamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una realidad. Que ustedes paguen en la facultad para poder estudiar, o sea gratuita, es algo concreto, ¿no? Es algo real. No estamos hablando, no es un abstracto. No pagan, no se les cobra cuota. ¿Se entiende? ¿Está? Eso es bien concreto. Sin embargo, eso está determinado por múltiples atravesamientos. Si ustedes tomaran, digamos, la gente que, vamos a suponer, entonces, el abstracto, ¿qué sería acá lo que se quiere definir? Porque entonces decimos que las instituciones financieras atraviesan las determinaciones en función de la Facultad de Psicología. Léase, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, que ahora está tan en boga por la maldición de haber vuelto a él, digamos, ¿no? ¿Sí? Las condiciones que pone, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en década del 80, la condición del FMI, hasta el 2001 lo insistió, una de las condiciones era el arancelamiento de la universidad. Eran condiciones, ¿para qué? Para bajar lo que ellos llaman el gasto público y poder pagar los intereses de la deuda que ellos mismos nos implican, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, usted tiene el FMI que parecería abstracto. En realidad, tomo un ejemplo, el FMI o todos los niveles de representación política
que quisieran ejecutar ese tipo de política, harían que ustedes paguen la matrícula, que paguen todos los meses la cuota para estar en la facultad, por ejemplo. ¿Se entiende? Y esto lo podemos tomar en diversidad de órdenes. Tómenlo en función de un movimiento instituyente hoy social como es el feminismo. ¿Cuánto atraviesa en concreto? Es decir, ¿cuánto redunda en concreto? ¿Cuánto es inmanente en nuestras prácticas sobre los cambios producidos por el movimiento feminista? Por ejemplo, acá en Argentina y en nuestra facultad. ¿Se entiende? ¿Cuán presente está? ¿Se entiende? ¿Está? Seguramente, no sé si hoy alguien se anima a decir la mujer no existe, desde una teoría, por ejemplo. Supongo que va a entrar en una amplia contradicción o se va a tener que explicar mucho mejor qué es lo que se quiere decir, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero también es muy difícil hoy, por ejemplo, poder sostener, tomo todos los movimientos de género, no solo el feminismo, ¿se entiende? ¿Está? Por ejemplo, de que un trans es una psicosis. ¿Se entiende? Sería muy difícil. Estoy tratando de buscar ejemplos concretos donde se atraviesa los distintos niveles de institucionalización social en el ámbito concreto donde actuamos, donde estamos. En este caso, por ejemplo, tomamos como ejemplo la facultad, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con los atravesamientos. Es decir, la facultad está atravesada por toda una lucha y una discusión entablada por el movimiento feminista en todo el campo institucional en el país y en el mundo. En este caso lo estamos tomando como país. ¿Se entiende? Pregunta, inquietud. Pregunta. ¿Se entiende? Profesor, ¿cómo va? Porque, ¿quiénes son los que proponen que la institución es un abstracto? ¿Desde qué corrientes proponen que la institución es un abstracto? Enseña mal. Es que yo he escuchado muchas veces que se le dice abstracto a la institución, entonces yo trato de explicar acá, digamos, que el orden de los atravesamientos no es algo que no sea existente, inmanente y situacional, es decir, está en situación, nos está atravesando en la cabeza de cada uno de nosotros un montón de problemáticas y en realidad es del orden del organizacional, que después con Romina o conmigo en alguna otra clase vamos a ir familiarizándonos más con esto. Sí les recomiendo lean por lo menos el capítulo 2 de la pasada. Léanlo. ¿Tá? Si usted, a ver, el texto lo tiene que leer ahora o después. Sí, hay que leerlo. Salvo que no lleguen con la materia y la dejan o algo por el estilo, digamos. Pero si no, hay que leerlo. Les recomiendo leerlo para aprovechar la clase, digamos. ¿Se entiende? Lo que marco acá es que no es abstracto. Dejémoslo que lo digo yo. Una consulta. Vuelvo a decir. Dale. Perdón, esto de la institución, digamos, las dimensiones, pensado en la universidad, ¿cuáles serían todas esas dimensiones? Pensando en la institución, claro, pensando en la institución, en esto que usted decía, ¿no? Lo dimensional. Sí, vos entra cuando te define la pasada, por ejemplo, conjunto de reglas, normas culturales, legales, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, explicamos el concepto de institución en el orden dimensional, digamos, como atravesamiento sobre los niveles o las instancias. ¿Se entiende? Después, ¿cuáles son las dimensiones? Generalmente, cuando uno hace un análisis de algo, hace el atravesamiento, busca los niveles institucionales que atraviesan el orden del ámbito que estemos tomando. En este caso, por ejemplo, la facultad. Pero entra todo. ¿Se entiende? Estamos dentro del marco de la complejidad social, dentro del orden de las significaciones sociales. Después vos tenés los analizadores, que ya después te va a explicar mejor Romy. ¿tá? Tenés los analizadores, que pueden ser los que te llevan a ver qué es lo que se pone en juego en el análisis. ¿tá? ¿Se entiende? Pueden ser los analizadores, o podés hacerlo vos desde la propia espacio de intervención, que no necesariamente es psicosociólogo. Puede ser que vos querés ponerte a analizar una problemática para pensar una estrategia
dentro de una estrategia de acción dentro de la facultad. Entonces de ahí tomás dispositivo. Me acuerdo, tomando Saidón, ya que se me vino, lo tengo presente, porque lo estamos invitando, justo estamos hablando para venir, para dar una charla así virtual acá. Como él ha sido una experiencia de intervención, digamos, en una institución, en una organización sería, para ya ir precisando los términos por este año, ¿sí? En una organización que era un centro de atención familiar, digamos, ¿no? Entonces él dice, ¿cuáles son las instituciones, digamos, que nos interesan hacer eje? Entonces lo van predeterminando ellos como cuestión de análisis, y aparte para hacer el propio análisis de la implicación antes de la intervención, con respecto a ese tipo de instituciones. Y era de una universidad, era este centro de investigación, este centro de atención, era un satélite como el que está ahí en la Sexta, por ejemplo, que hay uno que se extiende de la facultad, con provincia, etc. No me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Entonces, estaba la universidad, estaba la Iglesia Católica, porque era una universidad católica, es decir, influía, ¿no?, la referencia ideológica de lo religioso. ¿Se entiende? ¿Está? Estaba el psicoanálisis, porque eran psicoanalistas, ¿sí? Y ahora no me acuerdo qué más tomaban ellos. Pero por decir, traslademos la Facultad de Psicología. Ahora te lo pongo en la Facultad de Psicología distintos tipos de atravesamientos institucionales. Ejemplo, los partidos políticos. Están, la atraviesan. ¿Se entiende? Ahora estoy hablando en concreto que están presentes, ¿eh? Que tienen radicales, tienen peronistas, tienen izquierda, creo que no hay derecha, o la derecha es un centro derecha, pero no tan derecha, digamos, ¿está? Las instituciones psicoanalíticas, las privadas, están atravesadas. Todos los docentes, muchos docentes, digamos, que ustedes le dan y hegemonizan la formación, están implicados sobre instituciones externas que lo están atravesando, y a ustedes lo atraviesan en un montón de determinaciones, en cómo pensar la psicología, cómo pensar la práctica, y a dónde acudir para aprender. O, por ejemplo, por ahí la facultad te puede enseñar algo, pero en realidad lo va a aprender afuera analizándote, haciendo grupos de estudio, el famoso trío, digamos, las tres cosas, ¿no? La Santísima, el Espíritu Santo eran el análisis, la supervisión y la formación, digamos, ¿no? Sobre los tres niveles que lo dan afuera. Esos están presentes. ¿Se entiende? También está el Ministerio de Educación. ¿Está? Por ejemplo, CONIAU. CONIAU nos atraviesa completamente. CONIAU, en este caso, lo trabaja, digamos, a partir de las reuniones de decanos de la Facultad de Psicología que habían hecho propuestas durante distintos años, etcétera, etcétera, y se van tomando modelos, pero ¿se entiende más o menos? Pero si ustedes quieren tomar, por ejemplo, el rol de la mujer hoy en la Facultad de Psicología, van a empezar a atravesar otro tipo de instituciones. ¿Se entiende? O atraviesan esto, pero ya pensado en función del rol de la mujer. Un analizador, yo lo digo así nomás, después Romina se lo va a explicar mejor, pero analizador es análisis, significa, digamos, cuando estamos hablando de análisis, y esto va para organización o para institución, ¿está? Significa algo que subyace, que hay que permitir comprenderlo, verlo. Nosotros eso que subyace creemos, lo tomamos del freudo-marxismo, como le describía yo antes, y lo tomamos como reprimido, la parte que vamos a ver en el cuarto punto de institución. ¿Sí? Que está reprimido y tiende a, es decir, el análisis tiende a abrir, digamos, que todo lo que subyace, está reprimido, digamos, oculto, negado, ¿sí?, pueda emerger, digamos, y se pueda hablar acerca de toda esa problemática. Eso es el eje sobre lo que estamos hablando acá en la corriente de análisis institucional. Pregunta, porque al final, para tratar de hacer, claro, yo explicaba el concepto de institución, pero por ahí nos preguntan mucho sobre el análisis institucional. Así que las preguntas se las agradezco, ¿sí?, porque me ubica a mí
para poder ubicar, me ubica la clase, por ahí cosas que pueden no entenderse. ¿Se entiende? Con respecto a esto. Así que, ¿preguntas sobre esto? ¿Se entendió lo de dimensiones y que no es algo específico, sino que surge, puede ser determinado por el analista? Analista no necesariamente es el que interviene, piénsenlo, puede ser, ustedes están queriendo producir una acción, digamos, que permite institucionalizar algo en la facultad. Entonces, para eso les sirve todos estos conceptos, ¿se entiende? Para eso les sirve estos materiales. No estamos hablando de que se hace una intervención psicosociológica donde la facultad pide a un interventor que venga de afuera y resuelva también puede suceder, ¿no? Alguna crisis funcional o que tenga dentro de la facultad. ¿Se entiende? Si el analizador tuviera que ver, vuelvo a decir, con algo que permita visibilizar la situación, digamos, o la realidad de las mujeres, ¿no? O los distintos colectivos de género dentro de la facultad, ¿entiendes? El eje va a ir abriendo hacia ese tipo de problemáticas, ¿entiendes? Y eso te lo puede llevar un analizador, ¿entiendes? Por ejemplo, una chica fue maltratada, ¿me entendés? Pero tiene mucho que ver con la cuestión de género, no un maltrato de un docente, supongamos, ¿se entiende? Por decir, o un no docente, ¿se entiende? Sino que tenga que ver, vamos a suponer un analizador, no se me ocurre ninguno ahora, pero que tuviera que ver con una cuestión de discriminación de género, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, pueden surgir analizadores, los debe haber cotidianamente. Ahora estamos en teórico, si estuviéramos en el seminario, directamente nos ponemos a jugar con esto para que ustedes mismas expliquen, digamos, sobre las diversas situaciones, digamos, que podríamos describir existenciales reales. ¿Se entiende? Pero vuelvo entonces, está claro lo de lo concreto. Es decir, si se paga o no se paga una cuota en la facultad, por ejemplo, se determina por un montón de instancias de atravesamientos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Sí, ahí en el chat pusieron, vos estabas preguntando si se entendió y Virginia te contestó por el chat que sí se entendió, que se entiende. Está bien. Bueno. Vamos a la de Castoriadis, digamos, ¿no? Cuando ustedes lean el capítulo 2 de la pasada, van a ir encontrando mechados estos 4 puntos que les voy describiendo, ¿sí? Yo lo organicé didácticamente, ya hace 2 años organicé didácticamente en estos 4 puntos, que en realidad están entremezclados a lo largo del capítulo. Si ustedes buscan la definición de institución en ese capítulo, que es un momento de la pasada, durante una larga trayectoria y carrera, que fue diciendo distintas cosas sobre conceptos, siempre trabajando sobre el mismo tema, es el de inconsciente político, el último que vamos a trabajar, ¿está? Pero en realidad van los 4. Castoriadis lo que define es el capitalismo como institución. Ahí ya estamos, y nuevamente no es un abstracto, ¿se entiende? Es decir, sin un concreto, ¿está? Es decir, yo siempre digo, ética, no me acuerdo que hablamos la primera clase, por ahí, disculpen si me repito, pero ética, digamos, sí, creo que ya habíamos hablado, ¿no? Pero ética puede, para el posmodernismo, ser, digamos, la teoría que justifica cualquier cosa que a mí se me ocurra, que yo haga, digamos, ¿no? ¿Se entiende? En realidad, para nosotros, digo, en general, ética tiene que ver, digamos, con la cuestión, digamos, la dimensión, digamos, de bienestar de la sociedad, ¿sí? Entonces piensen, el capitalismo en esta etapa neoliberal, puesta en pugna en este momento, tanto geopolíticamente a nivel internacional, como puesta en pugna hacia adentro de las naciones, esos estados-naciones que siempre el capitalismo quiere romper o suele usar para lo que le conviene, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está? Entonces decíamos, pero no como algo abstracto. Si vos tenés hoy en el mundo 60 personas manejan la misma cantidad de plata que 3.600 millones de personas, es decir, la mitad de 60 personas manejan más plata que la mitad de la población mundial, eso es real, es concreto, es verdad.
En este caso estamos hablando de una teoría que va a ser una lectura, digamos, ¿se entiende? Pero es real los altos niveles de indigencia y pobreza en el mundo y los altos niveles, digamos, de no distribución, digamos, de enriquecimiento de algunas personas, digamos, ¿sí? O grupos, pero esto está referido a personas, digamos, ¿no? Ética para mí es, yo en la práctica, cada uno puede pensar como quiera, siempre tengan en claro en esta materia que los factores culturales, morales, ideológicos, etcétera, no son categoría de evaluación en esta materia, porque nosotros estamos jugando entre medio de todos estos componentes. ¿Se entiende? Cada uno puede pensar como quiera, etcétera. Cuando nosotros definimos el concepto, queremos que entiendan el concepto y les sirva. Después cada uno piensa como quiere. ¿Se entiende? Y eso no se juzga, eso lo podemos discutir, no, nos pueden pelear, no hay un valor docente, cuando veamos transversalidad lo vamos a ver, ¿se entiende? El docente tiene un conocimiento que es el que transmite, ¿sí? Y que la función que tiene dentro de, en este caso, la facultad, la universidad, digamos, ¿se entiende? ¿Está? Pero eso no significa que las categorías valorativas que tiene el docente tengan que ser, digamos, una forma de educación en la transmisión, digamos, porque ahí no es así. ¿Se entiende? Es decir, ¿está? Es decir, por ejemplo, yo soy docente, pero soy varón. Entonces, yo no puedo hacer la implicación de la mujer en función de en la facultad, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo te puedo explicar el concepto de institución, y es mi obligación, es mi deber, mi responsabilidad. Es mi obligación también. ¿Se entiende? ¿Está? Pero no puedo decir qué es una mujer, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso son cosas que nos ponemos a charlar y cada uno va teniendo su criterio y sus razones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y sus implicaciones. ¿Está? Que eso lo van a ver más adelante con Romina. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, decíamos, y eso está atravesando, digamos, ¿no? Es decir, también es una forma de atravesamiento, decíamos, porque se piensa la práctica del psicólogo en función de las transformaciones institucionales, porque si nosotros estamos en un eje que es salud mental, que es una de las patas de las líneas de salud, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, se piensa la realidad, digamos, de que si vos tenés 50% de pobreza, 40 y pico por ciento de pobreza y 56, 58 en las infancias y las primeras adolescencias, digamos, hasta los 16 años, hasta los 14, ¿se entiende? No influye, digamos, es decir, se puede no considerar esa cuestión, ¿se entiende? En función de abrir el análisis. Entonces, Castoriadis toma al capitalismo como institución y da la institución de capitalismo. Ahí es donde entra la cuestión de esto de lo político-ideológico, que después lo definimos conceptualmente desde Freud, digamos, ¿no? Con la Passat, por supuesto. ¿Está? Y también lo que nos permite Castoriadis, en el análisis de la institución, y esto sí es importante, digamos, ¿sí? Lo que nos permite es entender esta cuestión de que el capitalismo lo que hace, es decir, lo que va a producir, lo que produce es que las instituciones se autonomicen de los sujetos. ¿Se entiende? Cuando usted lea la forma simple de entender esto, ¿está? Pero le tenemos que buscar la vuelta por el lado más complejo, pero la forma simple para que lo entiendan bien es, Blecher lo dice en una frase muy simple, digamos, ¿no? Es decir, que ustedes lo han leído en el capítulo que ustedes leyeron de Psicología Institucional. Blecher dice, el tema sería si las instituciones están para la gente o la gente para las instituciones. ¿Se entiende? Es decir, las instituciones están para la gente. Eso es lo que creemos, ¿se entiende? Lo que debería ser, digamos, ¿sí? ¿Está? Y en realidad, si vos producís un efecto donde la gente está para las instituciones, se está transformando, se está creando, digamos, un objetivo, por ahí Víctor que lo defina mejor organizacionalmente, si quiere participar, pero está definiendo un objetivo que va a determinar el distanciamiento del sujeto con el objetivo o el objeto propio de la institución. ¿Se entiende? Esto
para entender, Marx a esto lo llamaba alienación, ¿sí? Freud lo llamaba enajenación. ¿Se entiende? Estamos hablando de eso. ¿Está? Marx sí le daba el sentido político. Freud también. Después se lo lee más apolítico o más político. Nosotros a Freud, la clase que viene, creo que vamos a charlar con Roy un poco de esto, le vamos a dar el contenido de lo político, de lo de Freud. ¿Se entiende? Es decir, pero dejémoslo para la clase que viene, así ahí trabajamos bien con esto. La clase que viene, si quieren, jugamos un rato con Freud y sus grandes textos sociales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que significan en realidad? ¿Sí? Tanto a la moral, ¿no?, de su época, como a la instauración política de su época. No se olviden que muchos de estos textos surgen entre guerras, digamos, ¿no? En situación de guerra, ¿no? Guerra de millones de muertos, millones y millones y millones de muertos. ¿Cómo es? Entonces está esto, ¿se entiende esto de la autonomización, digamos? A ver, vamos a hacer un ejemplo. La Facultad de Psicología tiene un objetivo, digamos, ¿sí? Que es formar psicólogos. ¿Está? Para eso existe la facultad. Todo lo que estamos ahí es para eso. ¿Está? Si yo estoy enseñando esto es para formar un psicólogo. Nos pusimos, primero se pusieron a nivel nacional a delimitar cuáles son las cosas que ustedes tienen que aprender para ser psicólogo. ¿Sí? Surgen incumbencias, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Se entiende? Después está, y llegamos a un punto que es la libertad de cátedra, donde nos sentamos algunos docentes y decidimos cuáles son los conceptos y los textos que creemos que les son útiles. ¿Se entiende? Pero todo esto está en función de después cuando ustedes se reciben y para el pueblo. ¿Se entiende? Nuestra ética y mi responsabilidad con el pueblo. Los psicólogos que mañana estén al servicio del pueblo, sean más eficientes o menos eficientes, por usar una sencilla palabra, digamos, ¿sí? Qué sé yo, el ejemplo para ir enganchando con el ejemplo que voy a tomar después al final, tomemos, por ejemplo, ¿qué es lo que no se habla? Tomemos una fábrica, que es lo que trabajamos mucho en el primer cuatrimestre, ¿sí? Porque generalmente lo que tiene que ver con la psicología institucional, la que vieron en Argentina, y el análisis institucional que trabajamos nosotros, digamos, está ligado a... Las prácticas tuvieron que ver con instituciones educativas, instituciones de salud, ¿se entiende? Está en algunos casos religiosas, es decir, instituciones que tienen crisis y necesitan, digamos, y revisan a partir de esa crisis, digamos, sus salidas hacia la... General, el análisis institucional no es convocado, es decir, la fábrica trata de estar en frío y no en caliente, ¿sí? Caliente sería paros, etcétera. Trata de estar en frío y no en caliente, por ende nunca va a convocar a un analista institucional o a un tipo de psicólogo institucional al respecto. De todas formas, las prácticas de intervención, el ex titular, el compañero nuestro, digamos, Bonantini, ya jubilado, en sus prácticas de intervención, por ejemplo, trabajó mucho con fábricas, pero con la demanda de los gremios, que ya es distinto, el gremio ya tiene una parte más en caliente, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero de todas formas, tomen una fábrica, la General Motors, siempre digo la misma, pero bueno, una grande que está acá, digamos, ¿no? Como es, ustedes tienen la General Motors acá, ¿no? En Argentina, digo. Tomen la General Motors, por ejemplo, en un momento que no hay conflictividad, digamos. En este momento ya arregló la UOM los aumentos, así que todos van, trabajan, cumplen su horario, cumplen con su objetivo y se vuelven a su casa. ¿Se entiende? ¿Está? Hay algo, por ejemplo, de lo que no se habla, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con las ganancias, la plata que produce General Motors, ¿sí? Ustedes tienen los capitalistas, ahí estamos hablando de capitalismo. Ustedes tienen los capitalistas, que se los llama empresarios, cada uno puede tener la visión que quiera. Yo soy marxista, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en eso cada uno sea lo que quiera, ¿sí? Yo soy freudo-marxista, ¿se entiende? ¿Está? Así que ubíquenme de ese lugar cuando hablo y piénsense cada uno. Pero lo que sí es cierto, de que hay una maximización de las ganancias. Eso sucede, es una realidad,
Por ejemplo, tomemos una discusión actual. Frente a la automatización laboral, a la automatización, digamos, del trabajo, surge esta discusión de recortar el horario de trabajo. ¿Entiendes? Es decir, yo trabajo, por ejemplo, en el Ministerio, en SENAF, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y trabajo 40 horas. La idea es recortar 8 horas, quedar en 32. ¿Se entiende? Es decir, digo esto, la lucha es gremial para todo, como ley para la República Argentina. Es una lucha que se está dando, un debate que se está dando en este momento, que eso podría hacer, digamos, de que volvamos a la desocupación cero prácticamente, si se lograra eso. ¿Se entiende? Pero ahí estamos con la cuestión de la maximización de las ganancias. ¿Se entiende? ¿Está? Otro ejemplo, un estudio de sindicatos actuales, ¿sí? Un estudio actual, perdón, de sindicatos. Frente a la discusión de todo esto, ¿sí? Hicieron una investigación donde les dio que la renta de la producción del obrero promedio, en realidad, con 1 hora y 20 minutos, ya tuvo la ganancia, es decir, lo que cobra de sueldo ya es lo que tuvo la ganancia de, rinde el producto para obtener la ganancia. ¿Se entiende? Es decir, que hay 6 horas, 40 minutos más que está produciendo objetos donde ya no tiene un ingreso. ¿Se entiende? Otra cosa, la Constitución Nacional, esto es la Constitución Nacional, dice que los obreros, es decir, los empleados, deben a fin de año, es decir, es ley, deben discutir las cuestiones de la plata, la ganancia, etcétera, etcétera, analizando estos números de la empresa. Eso no se hace, y el que lo quiera hacer, sí lo hace. Palazzo de la bancaria, por ejemplo, se te sienta a fin de año y ¿me entendés? Los bancos, grandes bancos privados, no le van a mostrar ciertos números, ¿está? Pero digamos que los tiene, se sienta y discute a partir de eso. Hay gremios fuertes, digamos, ¿se entiende? ¿Está? Que por ahí llegan a tener una cierta discusión, pero la gran mayoría, no. ¿Se entiende? Pienso en lo de comercio, lo de distintos servicios, WOM, no tienen esa discusión. Eso está ocultado. ¿Se entiende? Eso está ocultado en la representación y en la discusión dentro de la institución. ¿Sí? Y autonomizar la institución es donde pierde el sujeto, queda con, pongámosle, siguiendo el ejemplo, con esta hora 32, o de esta hora 22, ¿se entiende? Contra la institución que se autonomizó en función de otras cosas que ya no representan al sujeto. El sujeto no está feliz en su lugar de trabajo, una fábrica más bien automatizada, lo único que pretende es que se cumpla el horario, e irse después a su espacio de recreación, de sus afectos, de sus actividades propias, ¿está? ¿Se entiende? Y disfrutar del sueldo a fin de mes, que es lo que le permite después, primero, darse las necesidades básicas, y si es posible, los gustos que se quiera dar, digamos, que entren en su vida cotidiana, digamos. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende esto entonces de autonomización? ¿Alguna pregunta? Mari, si la escriben, Mari me dice. ¿No? ¿Estamos? Bien. Entonces, el tercer punto decíamos de la dialéctica del instituto instituyente. ¿Sí? ¿Qué es? Es decir, dejemos dialéctica, ¿eh? Eso lo digo todos los años, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé cómo se llaman ahora la materia, pero tenían una filosofía y 3 epistemologías, ¿sí? Antes, es decir, las materias están, digamos. Y sin embargo, una filosofía, 4 epistemologías. Hay otra epistemología en primero también había. Filosofía, epistemología, y después las DPC son, ¿cómo es? Que eran antes. Bueno, las DPC no, bueno, las 3 epistemologías de segundo, de tercero y de cuarto, ¿sí? No sé cómo se llamarán ahora. ¿Cómo es? Y llegan a cuarto, pero no saben lo que es dialéctica, ¿se entiende? En general.
¿sí? Sí, es más, si alguien lo sabía es porque ha tenido más por interés en lo personal, digamos, por búsqueda más personal que por formación. Entonces, entonces saquemos la cuestión de la dialéctica como juego, digamos, ¿no? Como método, diría yo. Yo lo tomo así, yo no soy dialéctico, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Pero sí quedarnos con esta cuestión de lo que tiene que ver con los procesos de institucionalización. Es decir, las instituciones se hacen, y se hacen sobre la base de acciones. Lo que decíamos antes de la autonomización es la pretensión de que las instituciones se hagan sobre juegos de intereses que no tienen que ver con los de las grandes mayorías, o de los propios interesados, que serían la parte componente de la institución. ¿Se entiende? Ahí por ahí explicamos mejor lo de autonomía en función de esto. Entonces es simple, digamos, instituyente tiene que ver con esto que viene a producir los cambios, ¿entiende? O promueve los cambios a nivel institucional, digamos, y el instituido sería aquello que está establecido. El instituido tuvo instituyente que lo produjo en algún momento a lo que es. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces tenemos lo instituido e instituyente. Por eso Saidón refería a la cuestión del análisis institucional como un movimiento instituyente, ¿sí? Lo tomaba. Instituyentes. Volvamos a la facultad y el movimiento feminista, digamos. Sin duda que es un instituyente dentro de la facultad. No se me ocurren los ejemplos, y por eso si estuviéramos personalmente, o esto no fuera el teórico, ¿sí? Podríamos precisar ejemplos que suceden, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está? Pero vuelvo a decir, imagínense, y hemos tenido alumnos, no sé ahora con lo virtual, y que se han recibido chicos o chicas trans, ¿sí? Por ejemplo, de compañeros, compañeras, y hoy colegas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, piensen lo que significa eso sobre un marco teórico que considera, dentro de la teorización de la psicología, ¿no? Lo trans como psicosis. Digamos que, es decir, en el 80, en la década del 80, es decir, hace 40 años, cuando cursábamos con Víctor, digamos, ¿está? Había, si bien estaba toda la irrupción de la democracia, ¿se entiende? Estaban los feminismos, estuvieron siempre, pero no este nivel de movimiento, digamos, tan representativo, digamos, ¿se entiende? Siempre quedó ligado, digamos, adentro de ciertos otros movimientos, pues léase pueblo originario, léase movimientos sociales, ¿se entiende? ¿Está? ¿Sí? Pero digamos que esto irrumpe, sin duda se está instituyendo. Este movimiento instituyente son todo lo que ustedes quieran tomar, digamos, de los nuevos movimientos sociales, por ejemplo. ¿Está? Nosotros siempre lo tomamos ahí y creo que les pusimos ejemplos, después que Romina lo precise bien, creo que ponemos ejemplos, textos, cosas para aquel que con el trabajo o le interesa. ¿Se entiende? ¿Está? Si alguien de ustedes, por ejemplo, milita en el movimiento feminista, y seguramente acá hay más de una chica o algún chico, ¿sí? Pero fundamentalmente chicas, porque yo tomo esa cuestión de que en las redes, es decir, no en la movilización, ¿sí? Sino en los encuentros que se hacen todos los años en una provincia, van mujeres, no entramos los varones, ¿entiendes? Después la movilización sí, son muchísimas mujeres y hay varios varones, digamos, ¿entiendes? Y hay quienes dicen que no tendríamos que ir, ¿entiendes? Bueno, esto es una discusión, por eso digo, ahí está donde está el juego de la implicación. Y yo no podría decir, yo te puedo dar el argumento por qué yo quiero ir o no quiero ir, pero soy varón, es decir, cuando se discuten ustedes, las mujeres, digamos, acerca de esa movilización, y son las que definen, ¿se entiende? ¿Está? Y no alguien que viene y lo impone, sino directamente, claro, el hombre decide que participa por sí mismo, entonces, bueno, la decisión de la movilización va a ser patriarcal, digamos, ¿no? ¿Está? Pero de todas formas, tiene que ver con todos estos movimientos, ¿sí? Para que lo quiera aprovechar. Lo que quería decir, es decir,
realmente, ahora sacó un último libro, Ana María Fernández, que es maravilloso, sobre la cuestión de género, de esto. Yo trabajé de los libros de ella, trabajé más los que son de mi interés, yo trabajo más movimiento piquetero, empresas recuperadas, es decir, con la lógica más en la economía social, lo territorial barrial, etcétera, etcétera, ¿no? Que cuestiones de género, ¿se entiende? Que están implicadas también en el territorio, en todos sus ámbitos. Y ella trabajó con la empresa recuperada, una época 2 años, 3, 4, no me acuerdo. Ahora trabajó con empresa recuperada desde la cátedra, digamos, ¿no? Desde la cadena, ya en la UBA, digamos, ¿no? Nosotros lo habíamos hecho en otra época también, cuando había empezado toda la crisis del 2001, en aquella época, habíamos hecho una relación, además hemos hecho unos congresos donde participaban los movimientos piqueteros, la empresa recuperada, el movimiento de derechos humanos, movimiento feminista no era tan fuerte en aquella época, pero estaba el feminismo siempre, ¿no? ¿Está? Bueno, no sé si se entiende, pero igual esto instituyente lo van a seguir charlando después con Romy, sin duda porque está en el eje de cuando va pensando la intervención o el análisis institucional, es decir, yo lo quería agregar porque estaba dando institución, no quería decir, bueno, y ese después, ¿entiendes? Quería dar los 4 que atraviesan o rodean o se entremezclan dentro del capítulo 2 de la pasada. Bueno, y por último, digamos, el cuarto, vuelvo a decir, esto fue una cuestión didáctica nomás. Si bien este último cuarto sería, en este texto, lo que define la pasada como institución, que dice, la institución es el inconsciente político de la sociedad. Eso lo van a leer. Entonces acá nos aparecen 2 palabras. Una, lo político, que ya se van dando cuenta cómo va jugando, ¿sí? Por todo lo que vamos charlando, me refiero, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí me interesa la cuestión del inconsciente. Es decir, que hay algo que descubrir para comprender, cuando uno analiza, lo piensan los sistémicos, lo pensamos los psicoanalíticos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cualquiera que quiera analizar tiene que tomar una descomposición para poder entender, digamos, en función de... Tiene que descifrar los elementos. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces ustedes ahí tienen, si quieren tomar el análisis organizacional del primer cuatrimestre, sin duda también. La pasada acá lo refiere, no sé, me acuerdo si acá o en otro, me corrige Romina, lo refiere con Yves Barrel, un teórico, creo que es de la física, no me acuerdo, donde lo toma, que está bien eso, que esto es tanto para lo organizacional, porque si vos tenés una base gestáltica, inmediatamente te lleva a esta lógica de análisis, ¿se entiende? Pero no solo la descomposición de los elementos, que esto lo vieron en Freud también, ¿tá? No solo la descomposición de los elementos, sino las interrelaciones entre los elementos. Por eso les nombraba lo de gestáltica, ¿no? Una teoría que se funda más en el juego de las interrelaciones, digamos, ¿no? De los elementos. Pero, ¿a qué voy con esto, digamos, no? Es decir, Marx decía, creo que la pasada y lo plantea, no me acuerdo, que Marx decía que para que haya análisis tiene que haber algo que esté oculto. ¿Se entiende? Sea para, vuelvo a decir, según la teoría que la tomé, ¿no? Vuelvo a decir, pero que tenés que descifrarlo para comprenderlo, no lleva una intención, sino un ejercicio metodológico. Entonces seguramente ahí Víctor, con la sistémica, está mucho más de acuerdo también con la lógica del análisis. Después que lo diga él con sus palabras pertinentes de su teoría, no es la que manejo yo, ¿se entiende? Pero la idea sí me interesa que la entiendan, es decir, de esto oculto, de estos elementos a descifrar. Lo que toma de Varel lo podrían tomar en la psicología, vuelvo a decir, de la gestáltica, que tiene que ver con la interrelación de los elementos, no solo los elementos en sí. ¿Tá? La gestáltica es una teoría que se pone ya, se impone, yo no estaría de acuerdo ahí. Es decir, que por las relaciones hay más que los productos que lo que encontrás es mucho más de los elementos con los que contás, digamos, sería, por decir de alguna forma, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes, digamos, ¿no? La famosa frase, digamos, que lo resumía. ¿Sí? Pero nosotros venimos del freudo-marxismo, en este caso del freudismo, la pasada cuando lo lean, si alguien lo leyó ya sabe lo que estoy diciendo, toma desde el aparato psíquico de Freud, lo toma claramente
nosotros vamos a hablar, digamos, con más criterio, digamos, respecto, que tiene que ver con lo toma de la metapsicología freudiana. ¿Está? Lo toman de la propia metapsicología freudiana, ¿sí? Esto después vamos a charlar la clase que viene, que vamos a estar charlando un poco, todo lo que quieran preguntar sobre Freud, y hagan preguntas, y traten de leer el texto si pueden, total lo van a tener que leer. ¿Entiendes? Leanlo esta semana. ¿Se entiende? Y les aseguro que es decir, no es como Petit, y léelo la última semana si lo tenés presente y memorizado, digamos, ¿se entiende? Esto no, una vez que lo comprendiste ya está. No pensás ni releerlo. ¿Se entiende? Es decir, va a venir a rendir final y casi que, es decir, lo elogiás nomás. Es decir, que no, lo memorizo más para lo último. Es decir, traten de aprovecharlo, digamos, ¿no? Pero entonces, lo que nosotros referimos, vuelvo a decir, como metapsicología freudiana. Entonces acá está la cuestión, y en esto sí seguramente hay una diferencia, digamos, en la lectura de lo que implica el análisis. Porque, a ver, entiendan esto en Freud, no me quiero ir mucho, tenemos ratito, sí. No me quiero ir mucho y lo charlamos más la clase que viene, ¿sí? Lo que pasa es que ya vamos entrando a la clase que viene. Hagamos así, ya vamos entrando a la clase que viene, con esto del inconsciente político, ¿sí? ¿Cómo es? En la época de Freud, ya años antes, muchísimas psicologías hablaban de inconsciente. ¿Se entiende? Es decir, inconsciente no es el concepto propio freudiano. Por supuesto, mandarte 3 tomos con semejante desarrollo y una metapsicología no lo hacía cualquiera, digamos, ¿no? Pero tenés un par de libros sobre automatismo de repetición, donde toma la misma lógica, digamos, de Janet, por ejemplo, y es contemporáneo a Freud. ¿Se entiende? En la facultad algunos dicen que le robó a Freud. En realidad no, en realidad Freud fue influido por muchos de estos pensadores. ¿Se entiende? Fue influido, por supuesto, hizo su propia teoría. El inconsciente del cual habla Freud, y esto lo dice él, no lo digo yo. El inconsciente del cual habla Freud es el inconsciente reprimido. Esa es la diferencia que tiene el psicoanálisis con las distintas teorías de su época, como la de Janet, por ejemplo, ¿sí? Por decir. ¿Está? Entonces tiene que ver con el inconsciente reprimido. ¿Está? Ahí ustedes toman toda la lógica de la metapsicología, que eso sí lo dejamos más para la clase que viene, no entremos en eso, ¿se entiende? Ustedes pueden tomar toda la lógica, la construcción de la metapsicología, eso sí ustedes lo saben. ¿Se entiende? Eso sí ustedes lo saben, porque le hicieron la de Freud, si bien está determinado con una reductibilidad en la lectura, ¿se entiende? Es decir, por ejemplo, les digo una frase que nos hacía leer un viejo profesor a nosotros, a Víctor Emil, falleció un amigo aparte. Nos hacía buscar, por ejemplo, en Freud, donde Freud decía que los gorilas tenían super yo. ¿Ustedes se imaginan diciendo, ustedes se animan a decir esa frase rindiendo alguna materia reductible del psicoanálisis en nuestra facultad? ¿Se entiende? Seguramente es expulsado tiene que volver a primer año, te pueden decir, así estés en quinto. Lo dice Freud. Pero ese texto no lo dan. ¿Se entiende? Muy se recorta las parcializaciones y se recorta la forma de determinar las lecturas. Esto no lo digo para ponerme a pelear con la facultad. Esto lo digo porque tengo obligación para con el pueblo, porque ustedes van a ser psicólogos. Y porque yo doy Freud también, estamos tocando a Freud, cuando lean la pasada lo van a ver, ¿entiendes? Con transversalidad, ni hablar. Guattari se formaba con Lacan, para que tengan una idea, en Francia. La corriente es análisis institucional francés. Estamos en el corazón de Francia, década del 60-70, y hasta hoy. Después, si hablamos campo de análisis, charlaremos qué es hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Entonces decíamos, el inconsciente reprimido. Pero ¿cuál es es decir, Freud necesitaba armar, digamos, todo la teoría de la pulsión, digamos, necesitaba un engranaje para poder empezar a pensar lo que él tomaba como la dinámica, etcétera, etcétera, ¿tá? Tratar de pensar, digamos, el funcionamiento psíquico del sujeto o de los sujetos. ¿Está? ¿Se entiende? Eso, la clase que viene, vamos a estar hablando de masa. Y lo sabemos por Freud.
Y por gente que influyó en Freud, que le dio el cuño de lectura particular. ¿Se entiende? ¿Está? Pero entonces inconsciente reprimido. Pero, ¿cuál es la cuestión? A nosotros no nos interesa tanto, sí nos interesa, a mí porque soy freudiano, ¿está? Pero no nos interesa tanto el engranaje metapsicológico, digamos, o el propio engranaje que hace a los ejes de la metapsicología, y yo no rehuyo la discusión o la explicación de lo que considero. No nos implica tanto eso como entender los engranajes de poder en las relaciones sociales y las represiones reales. Y en reales entra también imaginarias. Disculpen que los mareé con otros autores, pero no, yo leí Castoriadis, leí Lévi-Strauss, leímos otros autores que te van permitiendo usar frases. Y cuando veamos entre la clase que viene y transversalidad, creo que empalmamos justo, ¿no, Romy? Salvo Foucault entre medio, bueno. Por ahí lo corremos a Tartaglia, a una, y empalmamos todos juntos. No. Así preguntan, ¿no? No. Bueno, listo. Pero igual seguimos. Si nos tocó feriado también, ¿qué vamos a decir? No, Esto es como en el fútbol, cada uno tiene una fecha y tiene que jugar partido. Bueno. No, pero... Está bien, Víctor se quedó muy con el Central y Ñul, digamos. No. Está en el fin de semana. Yo en realidad con River afuera de la Libertadores ya no tengo nada que mirar, así que en realidad Ojalá. no estoy, por eso podría venir cualquier lunes, no tengo problema. Bueno, sigamos. ¿Se entiende entonces? Cuando nosotros acá estamos hablando de represión, que también hace la instauración psíquica, esto es algo al revés. Lo que ustedes van leyendo en Freud con todo lo que es la producción de metapsicología, ahora cuando ustedes empiezan a aprovechar, a pensar la represión en el campo cultural, en el campo político, en el campo, etcétera, 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 de género, todos los componentes que quieran tomar, ¿se entiende? Cuando ustedes toman la represión de acá, pueden referirla luego hacia la relectura de la metapsicología freudiana. Y tal vez se empiecen a interesar por un montón de autores que están influyendo, digamos, con este tipo de producciones. ¿Se entiende? Porque ahí sí duele en una reductibilidad, ¿sí?, de la formación. Ahí sí duele, porque nosotros lo hemos sufrido durante muchos años, donde se llegaba a poner como un juego de imaginario social, en este caso un imaginario institucional, ¿tá? Que lo social no existe. Y justo habemos algunas decenas, 3 decenas de docentes, seremos, digamos que justo damos 3 sociales. Ahora cambiando los nombres, ¿no? Pero justo damos 3 sociales. ¿Se entiende? Y eso no existía. ¿Tá? Y justamente mucho de lo social, de la producción de Freud, es lo que se escatima. ¿Se entiende? Es decir, a vos te hacen creer que porque Pichon Rivière lo tomó a Freud y dijo que el ser sujeto era ante todo sujeto social. Y eso es el preámbulo del psicoanálisis. El preámbulo del psicoanálisis lo dijo Freud. ¿Se entiende? En un texto en particular. Y que en alguna medida capaz que lo tienen que leer porque tiene un concepto fundamental que es identificación. Si no lo leen ahí, ¿se entiende? No sé cómo estarán ahora. Yo hace muchos años ya me recibí. En 89 no recibí un bióloga. Entonces está, la cuestión del inconsciente político entonces tiene que ver con esto, cuando ustedes lo lean ahí en la pasada, tiene que ver con esta cuestión de la metapsicología, con la construcción psíquica que hace Freud del sujeto, trasladado al plano de este concepto institucional como dimensional. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, no nos interesan los engranajes propios, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el constructo metapsicológico en Freud, sino que directamente vamos a los engranajes en las propias relaciones de poder en la organización, en la institución, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Nos interesa ahí. Es más, este desarrollo tiene para devolverle a lo otro muchísimo. Y el debate del otro no lo rehusamos porque justamente vamos a trabajar en la clase que viene con el Durow define nivel ideológico, nivel libidinal y nivel organizacional. Así que la clase que viene vamos a estar trabajando, si ustedes quieren, lo que es la propia potenciación del constructo metapsicológico con Freud, ¿no? Es decir, lo que potencia esa construcción metapsicológica
Ustedes entiendan que sin mociones pulsionales, o sin pulsión, como dicen otros, ¿entienden? Se desarma. Un castillo, la construcción de método psicológico es un castillo que cuando si vos le sacás la pulsión, se desarma completamente. ¿Entiendes? Después de la pulsión, hasta hoy van a seguir discutiendo miles qué significa. ¿Entiendes? Nosotros tomamos, digamos, la categoría propia de la elaboración que hizo Freud, como al poder, le damos el nombre poder, ¿entiendes? Le tomamos la categoría que tiene que ver con lo libidinal. ¿Entiendes? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si ustedes toman Deleuze Guattari, vos tomas libido, y ellos van a trabajar con un concepto filosófico, ¿sí? Atraído, digamos, de la historia, digamos, lo van trabajando, ¿sí? Que es afectación. Entonces ya estamos hablando de juegos que no se contraponen de evolución a lo de la... Bueno, lo hablamos en la clase que viene eso. Pregunta, ahora sí que se nos va a ir el tiempo. Perdón, Pollo, ¿no va a desarrollar más nada? Corto la grabación acá y después que vengan las preguntas, ¿puede ser? Hola, ¿me escuchaste? Sí, lo de la grabación para mí está como River con la Libertadores, sí, no la ignoro. Para mí la grabación es como River y la Libertadores, lo ignoro. Ya está. Está bien. Si no, se le va a complicar a Melissa bajar todo esto de una manera. ¿Por el tiempo?